Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía argentina. En este caso hablamos de cambios nominales compensados. ¿Hemos llegado a un equilibrio que es estable? ¿Por qué viene la pregunta? Vamos a hacer un análisis sobre la inflación, el movimiento del tipo de cambio nominal y la situación de la economía real y tratar de analizar si es que esta situación corresponde a un nuevo equilibrio que se ha logrado en la economía argentina luego de un inicio, por lo menos de una transformación estructural, o estamos en una dinámica que llevará a nuevos cambios nominales para sí alcanzar algún tipo de equilibrio. Por supuesto, la economía siempre está en equilibrio si hablamos de oferta igual a demanda. El tema es la estabilidad sobre el mismo, sabiendo que la economía tiene implícita una dinámica a partir de la propia evolución de la misma economía, hay los shocks exógenos que pueden estar generando perturbaciones. Pero bueno, vamos a los valores nominales sobre los cuales hacía referencia. La inflación desde 2023, inicio de diciembre, quiere decir noviembre también, a la fecha, da, si tomamos diciembre, 228,5%. Fuente directamente INDEC, hay una calculadora que podemos tomar y hacer este cálculo. Si lo hacemos desde último día de noviembre, para no generar ningún tipo de suspicacia, 312,2%, nuevamente calculadora del INDEC disponible online para cualquiera que quiera utilizarla. Esa inflación depende entonces cómo lo tomemos y justamente graficando esto nos da ese 312% aproximadamente. Ahora, si nos vamos al tipo de cambio y otra vez, fuente oficial de la cual podemos obtener valores al último día correspondiente a cada mes. Si lo tomamos desde diciembre en un valor de 788,25 tipo de cambio oficial a los 1460 del día 19 de junio, la variación es relativamente pequeña, 85%, pero si nos vamos a noviembre, 358 pesos a 1460 del 19 de junio, ahí sí tenemos 307%, o sea que el tipo de cambio tiene un aumento desde el final de noviembre del año 2023 del 307% y unos 312 con algo si es que tomamos a la evolución de la inflación, o sea que podemos percibir una pequeña variación superior de los precios respecto al tipo de cambio, pero ¿qué podemos entonces decir? Que nuestra economía en este momento convive con una evolución del tipo de cambio nominal del 313%, de los precios del 312, resultado de una inflación en dólares del 5,2%. ¿Eso es bueno o malo? Significa que estamos en la misma situación en términos nominales, por eso hablamos de valores nominales o cambios nominales compensados respecto al final de noviembre del año 2023, cuando todavía era presidente Alberto Fernández y ministro de Economía Sergio Massa. Luego viene la asunción de Milei y el aumento del tipo de cambio nominal que nos hizo ganar bastante en términos reales, pero que luego la inflación que sucedió justamente nos hizo retrotraer a la situación previa que asume Milei. O sea que tenemos una situación similar a la de noviembre del año 2023. Son datos oficiales, no es ningún tipo de análisis con una subjetividad propia de querer hablar a favor o en contra del gobierno, sino directamente tomar los datos oficiales y tratar de resolver algo que en este momento se vuelve crucial, y es si esta situación es estable o no. Si lo vemos desde el punto de vista del tipo de cambio real bilateral, también tomando fuentes oficiales, lo que están encontrando que gráficamente podemos observar cómo el movimiento es, si tomamos un bilateral con Estados Unidos pequeño de 79,61 a 84,86, mientras que el tipo de cambio multilateral en sí también tiene un cambio de 80,30 a 85,36. Si lo queremos decir de alguna manera, para cerrarlo, estamos casi igual que en noviembre del año 2023, con la gran suba al inicio, es lo que podemos observar acá en el gráfico, una gran suba al inicio por el cambio, el tipo de cambio nominal, cuando sube Milei, pero después se va perdiendo gracias a la inflación que se fue acumulando. Si tomamos ya el análisis sobre la estabilidad, y podemos estar viendo que en términos reales, también partiendo de
el inicio del año 2023 para tomar el año entero, pero si ya nos vamos a noviembre del 23, tanto ingresos con base 100 en el promedio del 2023 como gastos del Estado han tenido una caída con base a lo que era el año 2023. Y sí, los ingresos están por encima del gasto, o sea que me da una situación de superávit fiscal. Ahora, si me voy a una comparación en base a fuentes de la Oficina del Presupuesto INDEC respecto a el periodo 2023, el ratio superávit fiscal contra ingresos totales disminuye, pero muchísimo y es muy evidente dentro de este gráfico. ¿Qué queremos decir? Que la situación fiscal, por supuesto que es de superávit fiscal, si vemos los datos específicos que surgieron esta semana, más de 470.000 millones de pesos, 1,9 billones acumulados en pesos durante este año. También hay que ver el crecimiento de la deuda flotante que existe para el Estado Nacional y eso puede hacernos pensar hasta dónde puede llegar el ajuste de gasto, lo dijo el ministro de Economía, el gasto no puede bajar más. O sea que hay que convivir con este sistema tributario que claramente es perjudicial para el empresario local, por lo menos. La situación al mismo tiempo de la nación parece holgada, pero de las provincias es mucho más acuciante. ¿Y qué pasa con las cuentas externas? Bueno, las cuentas externas podemos estar viendo, y esto es fuente de el INDEC también, la cuenta corriente de la balanza de pagos, tomándolo por trimestres, tuvo un comportamiento muy positivo durante la primera parte, o sea, tenemos un 2024 bastante positivo, último dato correspondiente al 2025 también positivo. Tuvimos sí un deterioro en lo que es la cuenta corriente durante los primeros 3 trimestres del año 2025. Esto significa que tenemos un superávit fiscal discutible o no, qué tanto es la holgura real que se tiene ese superávit fiscal, si se puede seguir bajando gastos, si se puede dejar de realizar obra pública, estamos en un mínimo de obra pública, estamos en una necesidad importante de trabajar en infraestructura para al mismo tiempo crecer en exportaciones, no puedo esperar que el sector privado realice obras cuando no son rentables para el mismo, ahí es donde necesito del sector público para que, aunque no le guste a muchos, compense esas situaciones que el mercado no puede resolver y es una obra de infraestructura que no puede ser compensada a partir del cobro de peajes al conjunto, le hace una circunvalación en la ciudad de Rosario, ¿m? O un monumento a la bandera, en donde qué privado puede estar después recuperando la inversión que se realiza. Entonces terminan inaugurándose obras, pero solventadas por la provincia y ciertamente la provincia de Santa Fe tuvo que salir a endeudarse al exterior en divisas, lo cual es un riesgo tremendo para la provincia de Santa Fe, para poder realizar obras que no estaban siendo financiadas por la nación. Dicho sea de paso, las cuentas externas, si dan positivo, es porque desde las provincias se pueden generar actividades que se pueden exportar. Si vemos entonces la situación de las cuentas externas, también hay que ver algo, como dije recién, las provincias generan actividades pues, gracias a las cuales se pueden generar las divisas, por supuesto tiene que ver con un marco normativo nacional que permite estas actividades como el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, sería muy interesante expandirlo a niveles más bajos de actividad, pero sí, vemos que el anual del año 2024 en términos de balanza comercial, ya no de balanza de cuenta corriente en conjunto, dio un superávit importante, dio un superávit de casi 19.000 millones, el año pasado dio un poco menor, 11.300 y este año ya en la evolución de enero hasta mayo por datos acumulados, superamos al año pasado. Y se puede esperar que este año sea mucho mayor ya que ha aparecido otra fuente de ingreso y acá empezamos a hablar de la estabilidad o no del equilibrio que se está logrando. Si vemos la participación de una nueva fuente de ingresos para exportaciones que antes no tenía tanta gravitación, es la de energía, combustibles y energía en las exportaciones totales. Vemos como
pasaron en diciembre del año 2023 de un 8% de los totales a hoy un 18,3%. O sea, lo que ha sucedido es que ha aumentado mucho en unas exportaciones que además han crecido. Este año se proyectan 100 mil millones de dólares contra un año promedio de Argentina de 80 mil millones de dólares. O sea, que además de que aumentan el total de exportaciones, por supuesto, aumentan porque aumenta mucho energía y por lo tanto aumenta su peso sobre el total de las exportaciones. Además, el agro con suerte este año esté generando más divisas que las que pudo generar el año pasado. Falta cerrar los números del año, así que habrá que establecerlo. Por otro lado, sí, el agro con una cantidad de exportaciones que sube tiene una disminución relativa de la importancia de los productos primarios y directamente también la manufactura de origen agropecuaria, bajando de un diciembre del año 2023 a hasta mayo acumulado de un 59,8, casi 60% de total de exportaciones a un 55,7. O sea que el agro ha perdido un poco de peso, pero también lo han perdido otro tipo de exportaciones. Si vamos al total de las cuentas externas, vamos otra vez a la composición, a la estructura de las exportaciones totales, vemos cómo está el agro perdiendo un poco de participación, aumentando lo que es energía, dijimos del 8 al 18%, y después está el resto que ha perdido un poco de participación, dado ese aumento, podríamos decir, del 10%. Acá hablamos de porcentajes, no de valores absolutos. Y si además le separamos al otras fuentes de exportación, como lo que son los servicios, ¿m? Donde van servicios de alto valor agregado, sí también vemos que servicios ocupa un espacio y lo que le queda es una disminución al resto de los sectores, lo cual significa que manufactura, origen industrial es el que está perdiendo peso. Además de aumentar el total, en otros sectores va a ir disminuyendo lo que es el sector de manufactura, origen industrial, porque además aparece acá un sector que antes no estaba, o por lo menos vemos un porcentaje que pareciera no haber aumentado tanto, pero aumenta el porcentaje y al mismo tiempo aumenta el valor absoluto, que es la minería. Entonces tenemos un aumento del sector de energía, un aumento en lo que es minería. Hay un agro que también mantiene un dinamismo que pierde un poquito de espacio. Y por otro lado también tenemos servicios de valor agregado que ganan un espacio dentro total de las exportaciones, entretenimiento sobre el 100% de manufacturas de origen industrial y otro tipo de fuentes de exportaciones. Uno pregunta, ¿y esto qué cómo se traduce en lo que estábamos afirmando de alguna manera? Y esa pregunta de, che, el tipo de cambio real en lo que es la forma de tipo de cambio real, ¿está estable o no? Bueno, ahí tenemos que agregar el precio de los productos importados y vemos que el precio de la energía justamente ha aumentado, lo cual implicaría que hay una mejora del tipo de cambio real, igual compensando tipo de cambio nominal con precios domésticos. Ahora, cuando observamos qué sucede con la macro en sí, y ojo, acá ya aparece lo que es demanda de dinero y nos preguntamos si esta situación es estable o no. Y nos encontramos que el Banco Central ha realizado una compra casi diaria de divisas que esta última semana ha tenido una semana que se marca, según ámbito financiero, como la peor semana desde enero y que las reservas terminaron bajando durante cuatro ruedas seguidas. Igual el dólar subió un 8% en los últimos 2 meses, 4% en esta semana y un 4% todo el mes anterior. O sea que vemos que el tipo de cambio nominal que se mueve dentro de esa banda de flotación que está marcada, si trajéramos el gráfico, veríamos que tiene una pendiente de subida, por supuesto acompañando con lo que es la suba de la banda de flotación. Acá viene el tema de si es conveniente o no el acelerar las compras del Banco Central o mantener el ritmo de compras del Banco Central para acompañar al mercado que seguramente va a ir terminado lo que es la liquidación de cosecha gruesa, va a ir teniendo un neto cada vez más positivo en términos de compras y eso puede llevar a un mayor aumento, una mayor presión sobre el tipo de cambio nominal. Lástima que como se quiere mantener el tipo de cambio nominal adormecido para controlar la inflación, ahí tenemos llamémoslo, una disyuntiva por parte del Banco Central o del equipo económico y de llevar al Banco Central a donde correspondería y es al restablecimiento de divisas a partir de una compra manteniendo los mismos que durante todo el año, 100 millones, 200 millones o
niveles de 70 millones, pero ir manteniendo una compra para ir engrosando sus reservas. Recordemos que todavía estamos en una situación complicada de reservas y gran parte de lo que se muestran como reservas son deudas del Banco Central y no posiciones netas positivas. Entonces sería conveniente aumentar. Sabemos que eso va a tender a hacer aumentar el tipo de cambio nominal y eso, por supuesto, que puede generar en algunos casos algún tipo de presión sobre los mismos precios domésticos. Por otro lado, vemos qué sucede con el ingreso real. Y cuando veo el ingreso real, digo, bueno, datos de hoy correspondientes a las ventas del Día del Padre. Y bajaron 4 años consecutivos con bajas de ventas del Día del Padre. El ingreso real de la población en algunos ámbitos ha bajado más del 40%, ejemplo, sector público. El ingreso, por supuesto que hay teoremas que explican esto, como el Torper Samuelson, si un sector tiene un crecimiento importante, para llevarlo en términos coloquiales, es lógico que los factores que se usen de ese sector tengan también crecimiento en términos de poder adquisitivo. Lo inverso es por los sectores perdedores. Si corresponde al sector textil, un grupo de trabajadores y el sector textil está entre que cierran o no sus empresas y es difícil que tengan un gran aumento salarial. Y si el sector público está en pleno ajuste, es lógico que los trabajadores del sector público tengan un deterioro en términos salariales. Ahora, una cosa es lo que corresponde a la teoría económica, otra cosa es la reacción de la población o de aquellos que se ven damnificados por esta situación. Y ahí vamos a JP Morgan, que advierte para el año 2027, año electoral, que es un año donde se va a poner a prueba el plan financiero de Milei. Uno, porque hay grandes vencimientos de deuda, que también se pueden rolear, pero hay que ver a qué tasa se lo puede hacer. Habría que ver si no conviene aprovechar las condiciones de mercado. Ahora, el miércoles cerró la primera reunión de la Reserva Federal con Sherman Walsh, que es postulado por parte de Donald Trump, y lo que plantean, uno tenía que leer qué es lo que plantearon las minutas de esa reunión, y hablan de una posibilidad de moverse de el nivel actual de tasas de política monetaria del Banco Central, de 3,25 a 3,50, a un nivel de 3,75 o incluso de 4. Algunos hablan de uno o dos subas de tasas de interés durante este año hasta restablecer recién para el año final del 2027 o 2028 la tasa de inflación del 2%, o sea que esa política de bajas de tasas de interés que se esperaba para este año ya ha quedado totalmente afuera. Se esperaban tasas que terminen al 3%, puede ser que terminen al 3,75 o incluso 4%. Entonces habría que aprovechar las condiciones de mercado, salvo que uno esté esperando un cambio rotundo en el mercado internacional y que las tasas vuelvan a bajar por algún factor como una gran baja del petróleo por haber terminado el conflicto de Israel, Estados Unidos con Irán. Veremos si efectivamente se terminó con el conflicto y si efectivamente baja el precio del petróleo, tal que genere una baja en la tasa de incremento de los precios a nivel mundial y eso repercuta sobre la tasa de interés y eso repercuta en la tasa de referencia para colocar deuda argentina. Pero quizás sí sería conveniente, más que nada que terminó casi la liquidación de la cosecha gruesa, de aprovechar ventanas de mercado, colocar deuda, sacar 2027 de encima, pasar al 2028-29, que pague un par de puntos más, y después hacer otro rollover para tirar 28-29 hacia más adelante. ¿Lo haría a nivel financiero individual? Correspondería hacerlo a nivel de un país, porque con eso me aseguro los vencimientos de 2027 y saco un poco de la presión para un año que efectivamente, como dice JP Morgan, puede ser un año de bastante prueba para el plan financiero y eso sabemos en qué se traduce, en un refugio hacia el dólar, dolarización de carteras o el activo que parezca más conveniente, como la acción de algún tipo de empresa que parezca más interesante para posicionar a largo plazo nuestros ahorros que simplemente comprar la moneda de un país que también tiene inflación de más del 3% anual. Estas son, por supuesto, visiones subjetivas, visiones particulares que tratan de contribuir mínimamente a un debate de la coyuntura argentina. Cada uno toma después sus propias decisiones en cuanto a inversión, financiamiento. Si necesitas ayuda con ellas, no dudes en consultarte desde la página web de consultorfinanciero.com.ar. Haciendo clic, saltás en la parte de contacto, envías la consulta y quedan todos los datos. Y si no, dictate un email
contacto@consultorfinanciero.com.ar. Mi nombre es Santiago Tamus, esperemos que contribuyamos entre todos en el análisis y a tomar buenas decisiones. Hasta luego.